Bienvenidos a Desentrañando. Hoy desentrañamos qué es la teoría del diseño inteligente y cuáles son algunos de sus argumentos. El diseño inteligente es una teoría que propone que ciertos aspectos del universo y de la vida son mejor explicados por la intervención de una causa inteligente, en lugar de procesos naturales como la selección natural. Esta teoría argumenta que algunos sistemas biológicos y estructuras son demasiado complejos para haber surgido por evolución darwiniana y por lo tanto deben haber sido diseñados por una inteligencia superior. A diferencia del creacionismo, el diseño inteligente no necesariamente identifica al diseñador como un dios específico, aunque muchos de sus defensores son personas religiosas. Principales argumentos del diseño inteligente. Primero, la complejidad irreducible. La complejidad irreducible es uno de los conceptos centrales en la teoría del diseño inteligente, desarrollado y popularizado principalmente por el bioquímico Michael Behe en su libro Darwin's Black Box de 1996. Este concepto se utiliza para argumentar que ciertos sistemas biológicos son demasiado complejos para haber evolucionado mediante procesos naturales como la selección natural y que por lo tanto requieren una causa inteligente para su origen. Michael Behe define un sistema irreduciblemente complejo como un único sistema compuesto por varias partes bien integradas y que interactúan, que contribuyen a la función básica y donde la eliminación de cualquiera de las partes causa que el sistema deje de funcionar efectivamente. En otras palabras, la idea es que ciertos sistemas biológicos no podrían funcionar si se les quita una sola parte, por lo que no podrían haber surgido a través de una serie de pasos graduales y acumulativos, como propone la teoría de la evolución. Según Behe, estos sistemas solo pueden haber sido diseñados como un todo completo desde el principio. Ejemplos propuestos de complejidad irreducible. El flagelo bacteriano, uno de los ejemplos más citados por los defensores del diseño inteligente, es el flagelo bacteriano, una estructura en forma de látigo que algunas bacterias utilizan para moverse. El flagelo está compuesto por decenas de proteínas diferentes que trabajan juntas como una especie de motor rotatorio. Behe y otros argumentan que si se elimina alguna de estas partes, el flagelo no podría funcionar, lo que sugiere que no pudo haber evolucionado de manera gradual. El coagulación sanguínea. Otro ejemplo propuesto es la cascada de coagulación sanguínea, un proceso extremadamente complejo que implica una serie de reacciones bioquímicas en las que participan múltiples proteínas. Los defensores del diseño inteligente sostienen que este sistema es irreduciblemente complejo porque la eliminación de cualquier componente podría causar que el proceso falle, lo que sería fatal para el organismo. El ojo vertebrado. Aunque no es un ejemplo tan prominente en los argumentos de complejidad irreducible como el flagelo o la coagulación, algunos defensores del diseño inteligente han sugerido que el ojo de los vertebrados es un sistema irreduciblemente complejo debido a la necesidad de que todas sus partes funcionen juntas para proporcionar visión. Argumentos en apoyo de la complejidad irreducible. Improbabilidad de la evolución gradual. Los defensores del diseño inteligente argumentan que la evolución gradual no puede explicar la aparición de sistemas irreduciblemente complejos porque cualquier forma intermedia de estos sistemas sería disfuncional y, por lo tanto, no podría ser seleccionada favorablemente por la selección natural.
necesidad de un diseñador inteligente, debido a que la evolución natural no puede dar cuenta de la complejidad irreducible. Los proponentes del diseño inteligente afirman que estos sistemas deben haber sido diseñados intencionalmente por una inteligencia superior, que los creó con todas sus partes necesarias desde el principio. Concepto de información compleja especificada, ICE. La información compleja especificada se refiere a un tipo particular de información que cumple con dos criterios fundamentales. Complejidad. La información debe ser altamente improbable o difícil de producir por azar. En términos probabilísticos, un patrón de información es considerado complejo si no puede ser generado fácilmente mediante procesos aleatorios. Por ejemplo, una secuencia de ADN con una combinación precisa de bases adenina, timina, citosina y guanina, que codifica para una proteína funcional específica, es vista como una forma de información compleja. Especificidad. Además de ser compleja, la información también debe estar específicamente organizada para cumplir una función particular. En otras palabras, no es suficiente que la información sea compleja, también debe ser adecuada o ajustada para desempeñar un papel particular, como la codificación de proteínas en organismos vivos. Esta especificidad implica que la información tiene un propósito o un significado específico en lugar de ser un simple patrón aleatorio. Ejemplos propuestos de IC. El ADN. El ADN es el ejemplo más citado de ICE por los defensores del diseño inteligente. El argumento sostiene que la secuencia específica de nucleótidos en el ADN que codifica para las proteínas necesarias para la vida es tanto compleja como especificada. Dembski y otros argumentan que la complejidad de las secuencias de ADN, junto con su capacidad para realizar funciones biológicas específicas, no puede ser explicada por mutaciones aleatorias y selección natural. Proteínas. Las proteínas, formadas por secuencias específicas de aminoácidos, son otro ejemplo de IC. Para los defensores del diseño inteligente, la probabilidad de que una secuencia de aminoácidos forme una proteína funcional por mero azar es extremadamente baja, lo que sugiere que una inteligencia debe haber organizado estas secuencias para cumplir con funciones específicas en las células. Sistemas biológicos complejos. Además de los ejemplos moleculares, los defensores del diseño inteligente también aplican el concepto de ICE a sistemas biológicos complejos como el ojo humano o el sistema inmunológico. Argumentan que estos sistemas no solo son complejos en su estructura, sino que también están específicamente organizados para realizar funciones vitales, lo que indica un diseño inteligente. Argumentación del diseño inteligente basada en IC. El argumento del diseño inteligente basado en la información compleja especificada se desarrolla a través de los siguientes pasos. Identificación de IC en la naturaleza. Los defensores del diseño inteligente identifican patrones de información en la naturaleza que cumplen con los criterios de complejidad y especificidad. El ADN y las proteínas son los ejemplos más comunes. Improbabilidad del origen aleatorio. Una vez identificado un patrón de ICE, se argumenta que la probabilidad de que tal información haya surgido por procesos naturales o aleatorios es extremadamente baja. Según Dembski, la complejidad especificada es un indicador confiable de diseño,
ya que la probabilidad de que aparezca sin intervención inteligente es tan pequeña que es razonable inferir una causa inteligente. Inferencia de un diseñador inteligente. Dado que los procesos naturales no pueden generar IC, los defensores del diseño inteligente concluyen que la mejor explicación para la presencia de IC en los sistemas biológicos es la intervención de un diseñador inteligente que organizó la información de manera deliberada para cumplir funciones específicas. La fina sintonía. El argumento de la fina sintonía es uno de los argumentos más destacados dentro de la teoría del diseño inteligente y, en un contexto más amplio, en debates filosóficos y teológicos sobre la existencia de una inteligencia superior o deidad. Este argumento se centra en la observación de que las constantes físicas y las leyes del universo parecen estar ajustadas de manera precisa para permitir la existencia de vida. Los defensores del diseño inteligente sostienen que esta fina sintonía no es producto del azar ni de procesos naturales, sino de una inteligencia que configuró el universo deliberadamente. Concepto de fina sintonía. El argumento de la fina sintonía parte de la idea de que las constantes fundamentales de la naturaleza, como la gravedad, la constante cosmológica, la carga del electrón y la constante de Planck, entre otras, están ajustadas de manera extremadamente precisa. Si cualquiera de estas constantes fuera ligeramente diferente, las condiciones del universo no permitirían la formación de estrellas, planetas, ni la vida tal como la conocemos. Por ejemplo, la constante de gravitación universal. Si la fuerza gravitacional fuera ligeramente más fuerte o débil, las estrellas no se habrían formado adecuadamente, lo que impediría la creación de elementos pesados necesarios para la vida. La constante cosmológica, esta constante que afecta la tasa de expansión del universo, también necesita estar afinada con gran precisión. Si fuera mayor, el universo se habría expandido demasiado rápido para permitir la formación de galaxias. Si fuera menor, el universo habría colapsado sobre sí mismo. Argumento de la fina sintonía en el contexto del diseño inteligente. Los defensores del diseño inteligente utilizan el argumento de la fina sintonía para sugerir que la probabilidad de que todas estas constantes estén perfectamente ajustadas por azar es extremadamente baja, lo que sugiere que una inteligencia superior debe haber diseñado el universo con estas condiciones exactas para que la vida pueda existir. Este argumento se desarrolla en varias etapas. Primero, la identificación de la precisión necesaria. Se destaca cómo las constantes físicas deben estar afinadas con una precisión extraordinaria. Se utilizan cálculos que muestran que incluso un cambio minúsculo en estas constantes haría imposible la vida en el universo. Luego, la improbabilidad del azar. Los proponentes argumentan que la coincidencia de que todas estas constantes se alineen por azar es tan increíblemente improbable que no puede ser una explicación razonable. Esto lleva a la conclusión de que una causa inteligente es la explicación más plausible. Finalmente, el diseño como la mejor explicación, dado que la alternativa de una sintonía fina por azar es considerada insatisfactoria. El diseño inteligente propone que un diseñador inteligente ajustó estas constantes para crear un universo capaz de albergar vida. Ejemplos clásicos de fina sintonía: relación entre la fuerza nuclear fuerte y la gravedad. La fuerza nuclear fuerte es lo que mantiene unidas las partículas dentro del núcleo atómico.
Si esta fuerza fuera ligeramente más débil, los núcleos de los átomos no se mantendrían unidos, impidiendo la existencia de elementos como el carbono, esencial para la vida. La carga del electrón. Si la carga del electrón fuera diferente, las interacciones químicas necesarias para la vida no podrían ocurrir de la manera que lo hacen, afectando la formación de moléculas orgánicas. La velocidad de expansión del universo. Justo después del Big Bang, la velocidad a la que el universo se expandió tenía que estar finamente ajustada. Una expansión más rápida habría dispersado la materia demasiado rápidamente, evitando la formación de galaxias. Una expansión más lenta habría resultado en un colapso gravitacional. Aparición súbita en el registro fósil. La aparición súbita en el registro fósil es otro argumento que los defensores del diseño inteligente utilizan para cuestionar la teoría de la evolución darwiniana y sugerir que una inteligencia superior podría haber intervenido en la creación de la vida. Este argumento se basa en la observación de que en ciertas épocas geológicas nuevas formas de vida aparecen repentinamente en el registro fósil sin evidencias claras de formas transicionales o de evolución gradual como lo propondría la teoría de la evolución. Concepto de aparición súbita en el registro fósil. Los defensores del diseño inteligente sostienen que en el registro fósil existen episodios donde aparecen de manera repentina y en un lapso relativamente corto de tiempo una gran cantidad de especies nuevas y complejas, sin predecesores claros o sin un conjunto suficiente de formas transicionales. Este fenómeno es visto como una evidencia de que estas especies no evolucionaron gradualmente a través de la selección natural, sino que surgieron abruptamente, lo que sugiere un acto de diseño. Ejemplos clásicos de aparición súbita. Explosión cámbrica. El ejemplo más destacado de aparición súbita en el registro fósil es la explosión cámbrica, que ocurrió hace aproximadamente 541 millones de años, durante un periodo relativamente corto en términos geológicos, unos 10 millones de años. Una gran diversidad de organismos multicelulares complejos, incluidos la mayoría de los principales grupos de animales que conocemos hoy, apareció en el registro fósil. Los defensores del diseño inteligente argumentan que la rápida aparición de estos organismos complejos sin predecesores claros es difícil de explicar mediante la evolución darwiniana y es más consistente con la idea de un diseño inteligente. Discontinuidades en el registro fósil. Además de la explosión cámbrica, los defensores del diseño inteligente también apuntan a otras discontinuidades en el registro fósil, donde se observan saltos abruptos entre diferentes formas de vida sin una cadena clara de formas transicionales. Ejemplos incluyen la rápida aparición de plantas con flores en el Cretácico, la transición de reptiles a mamíferos y la aparición de aves a partir de los dinosaurios. Argumentos del diseño inteligente basados en la aparición súbita. El argumento del diseño inteligente basado en la aparición súbita en el registro fósil se estructura de la siguiente manera. Identificación de discontinuidades. Se señala que en varias ocasiones en la historia de la Tierra, nuevas formas de vida complejas han aparecido repentinamente en el registro fósil, sin evidencias claras de evolución gradual. Improbabilidad de la evolución gradual.
se argumenta que la teoría de la evolución no puede explicar satisfactoriamente la rápida aparición de estas especies complejas, especialmente en el contexto de la selección natural, que se supone que opera de manera gradual a través de pequeñas variaciones acumuladas. Inferencia de diseño inteligente. Dado que la evolución gradual parece insuficiente para explicar estas apariciones súbitas, los defensores del diseño inteligente concluyen que una inteligencia superior debió haber intervenido en la creación de estas nuevas formas de vida, organizando y creando las especies en su forma actual sin necesidad de un proceso evolutivo gradual. La complejidad específica es un concepto central en la teoría del diseño inteligente, desarrollado principalmente por William Dembski, un matemático y filósofo. Este concepto se utiliza para argumentar que ciertos patrones observados en la naturaleza, particularmente en la biología, son tan complejos y al mismo tiempo tan ajustados a un propósito específico que no pueden ser explicados adecuadamente por procesos naturales como la selección natural o el azar. Según Dembski y otros defensores del diseño inteligente, estos patrones son indicativos de un diseño inteligente. Definición de complejidad específica. La complejidad específica combina dos elementos clave. Complejidad. Un patrón o estructura es considerado complejo si es altamente improbable o difícil de obtener por azar. La complejidad se refiere a la cantidad de información o el número de partes que forman un sistema, de manera que su aparición aleatoria es extremadamente improbable. Especificidad. Además de ser complejo, el patrón debe ajustarse a un propósito específico o cumplir una función particular. La especificidad implica que el patrón no es solo un arreglo aleatorio de componentes, sino que está organizado de una manera particular que le permite cumplir con una tarea o propósito definido. Ejemplos propuestos de complejidad específica. Secuencias de ADN. El ADN es el ejemplo más comúnmente citado de complejidad específica. La secuencia de nucleótidos en el ADN no solo es compleja debido a la enorme cantidad de información que contiene, sino que también es específica porque estas secuencias codifican instrucciones precisas para la síntesis de proteínas y el funcionamiento de las células. Los defensores del diseño inteligente argumentan que esta combinación de complejidad y especificidad no puede surgir por azar y por lo tanto es un indicio de diseño. Proteínas. Las proteínas formadas por largas cadenas de aminoácidos son otro ejemplo de complejidad específica. Las secuencias exactas de aminoácidos en una proteína son altamente complejas y al mismo tiempo están específicamente ordenadas para permitir que la proteína cumpla su función biológica. La probabilidad de que una secuencia funcional de aminoácidos surja por azar es extremadamente baja, lo que según el diseño inteligente sugiere que estas secuencias fueron diseñadas. Sistemas biológicos complejos. Los defensores del diseño inteligente también señalan sistemas biológicos completos, como el ojo humano o el sistema inmunológico, como ejemplos de complejidad específica. Estos sistemas no solo son intrincadamente complejos en su estructura, sino que cada parte está específicamente adaptada para cumplir con funciones biológicas necesarias para la supervivencia del organismo. Argumentación del diseño inteligente, basada en la complejidad específica. El argumento del diseño inteligente, basado en la complejidad específica, sigue un razonamiento estructurado: identificación
de patrones complejos y específicos. Se identifican estructuras en la naturaleza que cumplen con los criterios de complejidad y especificidad. El ADN y las proteínas son los ejemplos más comunes utilizados por los defensores del diseño inteligente. Improbabilidad de la aparición por azar. Los defensores del diseño inteligente argumentan que la probabilidad de que tales estructuras complejas y específicas surjan por procesos aleatorios o naturales es extremadamente baja. Calculan que la aparición de patrones funcionales específicos a partir de combinaciones aleatorias es tan improbable que no puede explicarse sin recurrir a una inteligencia diseñadora. Inferencia de diseño inteligente. Dado que las explicaciones naturales, como la selección natural y las mutaciones aleatorias, no pueden dar cuenta de la aparición de complejidad específica, se concluye que una inteligencia superior debe haber organizado estos patrones con un propósito específico. Este diseñador inteligente habría configurado las estructuras biológicas desde el principio para cumplir funciones específicas. Críticas al diseño inteligente. A pesar de estos argumentos, el diseño inteligente ha sido fuertemente criticado tanto por la comunidad científica como por defensores de la educación laica. Las principales críticas incluyen falta de evidencia empírica. Los críticos argumentan que el diseño inteligente no ofrece hipótesis comprobables ni evidencia empírica que lo respalde, lo que lo coloca fuera del ámbito de la ciencia. No cumple con el criterio de falsabilidad. Según los críticos, el diseño inteligente no ofrece mecanismos para ser falsificado, lo que es una característica esencial de una teoría científica. Confusión con la teología. Muchos consideran que el diseño inteligente es una forma de creacionismo disfrazado y que intenta introducir ideas religiosas en la ciencia. El diseño inteligente sigue siendo un tema de debate, especialmente en el contexto de la educación y la separación entre ciencia y religión. Gracias por vernos. No olvides suscribirte y compartir.